mientras que llegan las demás personas, nosotros nos habíamos quedado acá en cómo se calcula el IMD, año a año, ¿no? Esta fórmula es la que manda, donde dice el TN. ¿Qué significa el TN? El TN significa el tráfico año a año, ¿no? Esto significa tráfico en el año 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Entonces, el tráfico en el año 2, por ejemplo, es igual al tráfico inicial, al tráfico en el año 0, multiplicado por 1 más la tasa de crecimiento elevado, sería, si este es el año 2, sería 2 menos 1 elevado a la 1, ¿no? Ese es el tiro. Si yo quiero buscar en el año 3, sería el tráfico en el año 3 es igual al tráfico inicial, al que tenía en el año 0, multiplicado por 1 más la tasa de descuento, elevado a la 3 menos 1 elevado al cuadrado. Y así sucesivamente, ¿no? Pablito. Esa es la historia. Cuando yo he querido... Hola Pablo. Cuando he querido enseñarles en el Excel, para que aprendan un poco más, digamos, de las bondades del Excel, los he mareado, pero... Así que a partir de ahora háganlo como quieran. Háganlo como quieran. Ya clases de Excel ya lo pueden tomar después, ¿no? Pero la idea es que tengan esta precisión. Entonces, solamente así yo puedo conseguir el tráfico en el año 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente hasta que yo consiga todo el horizonte. De repente me dicen a 10 años, también tengo que conseguir los 10 años. Ahora, el ejemplo que hemos venido haciendo nosotros es bastante fácil porque hemos dicho solamente vehículos ligeros y vehículos pesados, pero ¿qué pasa si hablamos de que dentro de los vehículos ligeros está el automóvil, la camioneta station wagon, está la camioneta pick-up, está el camioneta panel, está el micro, todos esos son vehículos ligeros. Entonces ahí cambia la cosa porque para cada uno de ellos tengo que hacer crecimiento, ¿no? Igual con los pesados. En los pesados, dentro de los pesados, la categoría de los pesados están los buses, están los camiones de 2 ejes, 3 ejes, de 4 ejes, los semi-trailers, ¿no? Y toda la gama de semi-trailers, porque hay 6 gamas de semi-trailers, hay 4 gamas, están también los trailers que son como 12 formas de trailer. Entonces ahí como que el cuadro ya se hace más grande, ¿no? O sea, yo antes tenía vehículos ligeros y vehículos pesados, nada más. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo una hoja que alguien me ha entregado, alguien que ha hecho la demanda, me dice, oye, pero yo tengo esto desglosado así? También tendría que saber cómo aplicarle a uno la tasa que le corresponde efectivamente. Dice, esta tasa anual de crecimiento del tránsito que se define en correlación con la dinámica de crecimiento socioeconómico. O sea, hay diferentes formas de proyectar un valor. En este caso, el Ministerio de Transporte acepta que sea entre 2 y 6% y que sea a criterio del equipo del estudio. O sea, por ejemplo, puede ser que yo no... O sea, sería muy ocioso que yo tenga, por ejemplo, 10 vehículos y me ponga a caracterizar 0.5%, ¿no? Si 10% no representa nada, ¿no? O sea, cuando, por ejemplo, algunas oficinas de planificación me dicen, oye, ¿por qué has usado 30% de vehículos de tráfico generado? Y yo digo, pero ¿y por qué no me dices que puede ser 25? O sea, a ti te parece 30, a mí puede parecer 35, 40, ¿no? ¿Por qué me dices tú lo que tú crees? Además, ¿de qué estamos hablando? De 10 vehículos. Entonces, si yo le saco el 30% de 10 vehículos, ¿cuánto tengo? Punto 3, ¿no? Punto 3 no es un vehículo. Entonces, que sea 20%, 30%, por gusto nos ponemos a pelear, ¿no? Pero eso es lo que retrasa al país realmente, porque cada observación que te hacen ha pasado por lo menos 30 días para que te la hagan y te dan 15 días para que tú la resuelvas. 45 días perdidos en algo que no repercute en nada, ¿no? Entonces, estas tasas, como les decía, pueden variar de acuerdo al criterio del especialista, ¿no? En realidad el especialista puede determinar que se haga con las tasas de crecimiento poblacional o puede decir también que se hagan con las tasas de crecimiento con una regresión, un análisis de regresión. O sea, uno puede ser libre de decir cuál es la tasa de crecimiento. Muchos de los especialistas que se dedican a hacer estudios de demanda prefieren hacer una correlación entre uno y otro, ¿no? Por ejemplo, he visto que para proyectos aéreos, o sea, de transporte aéreo, la forma como hacen para que crezca el tráfico, lo hacen no solamente con una tasa de crecimiento poblacional ni del PBI, lo hacen con relación a, por ejemplo, una correlación
entre el crecimiento de la tenencia vehicular, de cuánto ganan ciertas personas, el valor del petróleo, o sea, todas esas variables las juntan y la correlacionan para que tengan una tendencia, ¿no? Pero si uno quiere, por ejemplo, hacer esos análisis de regresión tomando datos del año 90, o sea, 90 al 2000, suena, porque no hay una correlación, una correspondencia. En tiempos de dictadura los números son falsos, y no hay una correspondencia. O sea, los valores, cuando tú quieras hacer la regresión, te salen factores de ajuste de 0.40, que no, o sea, para que sea algo bondadoso, una bondad regular, la línea de tendencia, debe ser de 0.85 para arriba, o sea, 0.86, 0.87 es una regresión que se puede considerar que es válida. Pero si yo tengo regresión de 0.40, eso es imposible, ¿no? ¿Qué significa que usar el 0.40? De que, por ejemplo, por un lado dice que el petróleo tenía una tendencia a la baja, el costo de una tendencia a la baja, y que por otro lado estaba subiendo el Producto Bruto Interno. Eso es la vida, ¿no? Si está bajando el petróleo, ¿no es cierto?, es imposible que yo tenga crecimientos en ese sector petrolero. O sea, entonces con eso se da cuenta de que todos los datos que tuvimos del año 90 al 2000 tienen una distorsión. O sea, el Ministerio de Economía, ¿qué será?, ¿no? Alguna entidad maquilló las cifras, ¿no? Entonces, a maquillar las cifras ya no me sirve, pues, ¿no? Entonces, si queremos hacer un análisis de regresión así válido, tenemos que utilizar datos a partir del 2000 para arriba, ¿no? Entonces, para hacer regresión, para hacer un análisis de regresión, normalmente tú tienes que utilizar valores más allá de los 10 años. Nos faltan unos cuantos años para tener una data legal, digamos, regular, ¿no? No sé si ustedes han visto en el MEF, para hallar la tasa de descuento, el valor de la tasa de descuento, han hecho un análisis de regresión del año 1935. Y ustedes se pueden dar cuenta cuál es la variabilidad de la economía del país. Baja, sube, otra vez baja, otra vez sube, otra vez baja. Entonces, esas líneas de tendencia son las que hacen que nos digan a nosotros que nosotros, por ejemplo, de aquí a 10 años vamos a estar bien o mal. Esa es una cuestión estadística. Miren que de entre todo lo que es el curso estamos viendo, miren, datos estadísticos, estamos viendo datos de asfalto, de pavimentos, estamos viendo datos de conocimientos de los suelos. Y la planificación justamente se enriquece de todas estas cosas para poder planificar, porque yo si no conozco nada de eso no planifico, ¿eh? O sea, si a mí me dicen, oye, tienes 700 kilómetros de carretera regional, planifica lo que hay que hacer de aquí a 5 años. Si tienes, ojo, que tienes 30 millones de dólares nada más, no sé qué hacer. Recorre y donde está la chica que le gusta, ahí nomás va a hacer carretera, ¿no? Si no conoces nada, no puedes hacer nada. La planificación justamente se vale de todo lo que le estoy diciendo, de la estadística, de los conocimientos del pavimento, de la economía, de todas esas cosas para poder tener un producto bueno. O sea, la planificación realmente no tiene un concepto así de... Si yo le pregunto, ¿para ti qué es planificar? Uno siempre vive planificando. Ahora voy a dejar de trabajar un par de horas para ir a la maestría. Ahí estoy planificando. ¿Por qué? Porque yo voy a tener un beneficio, ¿cierto? O sea, es más el beneficio de dejar de trabajar que venir a estudiar. Esa es una planificación, donde yo decido, ¿no? Tomo decisiones. Por ejemplo, otro ejemplo de planificación. Decido, hoy voy en la mañana y ya no voy en la tarde. Tengo por lo menos un 50% de lo que el profesor dice que considera en la calificación. Está decidiendo, está planificando, ¿cierto? Entonces, planificación propiamente dicho no es un curso, ¿sí? La planificación es un conjunto de cursos propedéuticos que le sirven a usted para planificar. Entonces, planificación del transporte se ha convertido ahora en un capítulo más, o sea, ¿cómo se puede decir? En un tema completamente nuevo, ¿no? Porque antes, por ejemplo, si tenemos nosotros en nuestra historia, ¿qué sistemas han habido de planificación? Por ejemplo, hablemos de Velasco, de la época de Velasco. En la época de Velasco había una institución que se llamaba SINAMOS, que era el Sistema Nacional de Movilización Social.
El SINAMOS era el que planificaba, el que decía, acá hay que hacer un proyecto, acá hay que hacer un pozo, acá, pero ¿cómo se movían? Se movían de acuerdo a quién reclamaba más, ¿no? Allá había un foco social donde decían que iban a levantarse, allá iban y ponían. Eso era planificar a su manera, planificaban, ¿no? Pero no se estaba repartiendo equitativamente los conceptos de economía. No se estaba planificando. SINAMOS era una especie de política nada más de acallar a la gente. Acá existe incluso en este momento del gobierno y en los gobiernos anteriores, existe un instituto del CIPLAN. Ustedes han escuchado el CIPLAN, ¿no? En el CIPLAN incluso hay todo un organigrama, hay director ejecutivo, gerentes y no cuántos. ¿Usted ha escuchado alguna vez que el gobierno regional ha recibido algo del CIPLAN que diga, oye, estos son los proyectos que debes hacer? Nunca. El día que se implemente el CIPLAN y que no tenga ninguna injerencia política, quizás sea lo correcto, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que normalmente los políticos no planifican de una manera técnica, planifican de una manera política, no de una manera técnica. Antes el Perú tenía un sistema de planificación, planificaba a dónde vamos a ir, a dónde vamos a llegar. Sí. Por ejemplo, ahora, estos años, se ve por cantidad de dinero que el Estado lo dejaba. Se está echando a ganar por lo que no tenemos planificación. Exacto. Por ejemplo, acá en Tacna, necesitamos tales horas, pero no hacemos nada para hacer valer. No viene un gobierno, se vacila, dice, bueno, les doy la pata, hagan el expediente. Y se va retrasando. Claro, lo que pasa es que normalmente se confunde planificación con, ¿cómo le llaman esto cuando yo quiero hacer priorizar, ¿no? Hay gente que comienza a agarrar de ese tema para que eso, mientras que más se alargue, más gana. Uno cuando, por ejemplo, tiene, a ver, Cajamarca. Cajamarca utiliza el problema del agua para que todos los temas que realmente son, que yo le estoy dando las obras a mi cuñado, a mi cuñada y todo lo demás, o sea, no se sepa nada de esto, pero se tenga el interés en otro lado. Por ejemplo, si ustedes ven en las noticias y lo que puedan saber de Cajamarca, yo por ejemplo como consultor cuando digo, me entero, oye, están sacando el estudio de Chonta, la presa de Chonta, y yo sé quién va a ganar, ¿me entiendes? Y ese que va a ganar, ya tiene también qué cosa va a hacerse, o sea, ¿me entiendes? Ya ese señor ya sabe de qué tamaño va a ser la presa, ¿dónde está la planificación ahí? No hay planificación, ¿por qué? Porque ya se decidió de una manera que de pronto no es la correcta. Entonces, el tema de la planificación en el transporte se basa no solamente del conocimiento de qué cosa es planificar, sino también de qué herramientas tengo yo para planificar y decidir. La gente que decide normalmente a estos niveles deben ser personas que no solamente sepan de estrategias de planificación, sino también estrategias de pavimentos, estrategias estadísticas, que se nutren de todo eso. Porque si no lo tienen, bueno, delegarán, ¿no? Tú me traes todo lo que es la demanda, tú me traes todo lo que es la oferta, y tú me dices, ¿no? Pero necesariamente tienen que saber, ¿no? Porque el ejemplo que les dice, oye, cualquier cosa y él acepta, ¿no? Entonces, a nivel macro uno debe conocer todo esto. A ver, con relación entonces a la demanda, ya hemos dicho que la demanda va creciendo de acuerdo a las tasas de crecimiento que uno le va colocando de acuerdo al criterio del equipo de estudio. Normalmente, o sea, para nuestra realidad, utilizan la tasa de crecimiento de la población para los vehículos ligeros y la tasa de crecimiento de la economía, que es el Producto Bruto Interno, para los crecimientos de tasas de las cargas de los vehículos de pesados. Una clasificación vehicular, ¿cómo se hace? O sea, ya hemos sabido cómo hacer que el IMD se proyecte de 1 a 10 años o 10 a 20 años. Ahora, queremos clasificar el vehículo, porque cuando uno quiere, por ejemplo, planificar el transporte, lo primero que uno se pregunta, ¿cuál es mi parque vehicular? Parque vehicular significa qué cosa, cómo se caracteriza mi parque vehicular en donde yo quiero planificar. Puede ser que yo tenga vehículos muy antiguos, puede ser que yo tenga vehículos muy modernos, puede ser que yo tenga vehículos que son mixtos, que incluso no están dentro de los parámetros, puede ser que yo tenga más buses, camión. Ese es mi parque vehicular. Entonces yo lo tengo que caracterizar para saber con qué planifico. O sea, los costos operativos no son iguales para un bus
para un camión, para un bus tipo camión, para un mixto, no son los costos operativos iguales, porque si yo tengo, por ejemplo, uno con una eficiencia energética del año 50 y tengo otros buses que son con mayor eficiencia energética, se supone que ambos van a tener costos operativos diferentes. Entonces, yo necesito clasificar los vehículos. Para la clasificación de los vehículos existen normas del Ministerio de Transportes en donde se dice que los vehículos deben de tener ciertas características. Esas características están relacionadas entre lo que es un vehículo ligero y un vehículo pesado. Vamos a pasar a los tipos livianos. Se tienen 4 tipos de vehículos livianos: los autos, las camionetas rurales y los microbuses. ¿Ya? Son 4 tipos de vehículos ligeros que yo tengo a nivel del MTC. Para los tipos de buses tengo 2 tipos: buses de 2 ejes y buses de 3 ejes. Para los camiones simples tengo la clasificación según el número de ejes y capacidad de carga. Tengo camiones de 2 ejes chicos y camiones de 2 ejes grandes, además de los camiones de 3 ejes o más. Estos son los considerados camiones simples. Hay otros camiones que son camiones articulados, que son 4 tipos para semi-trailer y 4 tipos para trailer. Para los semi-trailers tendría la 2S1, la 2S3, la 3S1 y la 3S3. ¿Qué significan estos? Que yo, los números de adelante son los números que tiene el tracto. Por ejemplo, 2 ejes del camión mismo, 2 ejes, y un eje para el camión, el convoy. Acá sería 3 ejes para el convoy, 2 ejes para el camión, 3 ejes para el camión y un eje para el convoy, 3 ejes para el tractor y 3 ejes para el convoy. Ahora vamos a ver los dibujos para que ustedes más o menos lo tengan en cuenta. Igual para los trailers. El primer número es el número de ejes, que significa que tiene el camión. Y el otro número son los ejes que tendría el convoy de jalado. Entonces, vamos a pasar para cuando se hace un estudio de clasificación vehicular, incluso se toman las marcas, ¿no? Se toman las marcas, cuánto de peso libre tengo. Con este parque vehicular yo caracterizo mi costo operativo vehicular. Ahora, los formatos que se usan son los formatos de campo y formatos de gabinete. O sea, los formatos de campo son los tipos de vehículos y los conteos específicos. No sé si ustedes han visto cuando se hacen estudios de demanda urbanos, a veces están hasta 5 personas contando cuántos vehículos pasan, porque eso me da a mí la cantidad de capacidad que yo tengo en mi carretera. Por ejemplo, si yo tengo una pista como la que tenemos afuera, la Bolognesi, y me dicen, oye, en hora punta y me demoro cerca de 15 minutos cuando en lo normal me demoro 5, o sea, hay 10 minutos de más. ¿Qué pasa? Que la capacidad está ya sobrecargada. Entonces tengo que ponerme a contar cuántos vehículos pasan en una hora. ¿De acuerdo? Eso es completamente distinto a un estudio de demanda que yo pueda hacer en una carretera como por ejemplo la Panamericana Sur. En la Panamericana Sur no existe eso. Yo simplemente cuento porque sé que por cada carril deben de pasar alguna cantidad de vehículos. Entonces hay que tener en cuenta que los estudios de demanda no son iguales para todos. Entonces, hay algunos formatos ya que el Ministerio ya ha entregado. Este paper se lo voy a pasar de todas maneras para que ustedes lo lean más adelante y lo tengan como... No hay necesidad de que se conozcan todo al dedo, simplemente para que lo tengan en cuenta. Los recursos que se requieren son personal en campo, normalmente son cuadrillas de personas que cuentan los vehículos. Los turnos de 8 horas, por ejemplo, para encuestadores son, para un nivel bajo de tránsito se necesitan 3, para un nivel medio se necesitan 2 por cada turno. Para un volumen horario de tránsito se necesitan 3, pero por 2 sentidos, y muy altos se necesitan para cada sentido, que son 2 normalmente, serían 4 carriles, 2 por cada carril en turnos de 8 horas. Y muy alto, por ejemplo, para 2 sentidos de circulación, un turno de 8 horas. Bueno, esto sería bueno que lo lean ustedes para que cuando tengan un estudio de demanda lo puedan tener en cuenta. Lo que yo quiero llegar ahorita es el tipo de vehículos que nosotros debemos tener. Una vez que yo conté, por ejemplo, en la semana, durante 24 horas, por cada día, conté cuántos vehículos pasan, yo tengo una sumatoria completa de todos los vehículos que pasan. Por ejemplo, en el primer día pasaron 300, el día martes pasaron 250, el miércoles pasaron 380,
el día jueves bajaron a 140, el día viernes subieron a 400, el sábado subió más porque hay feria, a 380, y el domingo prácticamente pasan 50 vehículos. Uno tiene que sacar el IMD diario, entonces lo que hay que hacer es, toda la sumatoria hay que dividirla entre 7, si es que yo he hecho 7 días, lo tengo que dividir entre 7, pero si yo he hecho 5 días nada más, se tiene que dividir eso entre la cantidad de lo que es sábado y domingos. Acá con esta fórmula ustedes pueden hacer en cualquier momento su estudio de tráfico. Los conteos empiezan a ser días particulares y días... Uno de preferencia debe tener 3 días públicos y 2 días de sábado domingo, siempre. Ahora, si uno quiere hacerlo más cercano a la realidad, toma los 7 días. Pero si uno tiene restricciones de presupuesto, para 5 días, que es lo mínimo que uno puede hacer, siempre tiene que tomar sábado y domingo. Y sobre todo en las horas punta, ¿no? Las horas punta son normalmente en la mañana de 8 a 10 y de 6 a 8. Listo. ¿Cómo se establecen el peso de los vehículos de carga? Porque puede ser que yo tenga un vehículo... ¿Qué hace más daño? Un tráiler que tiene 80 toneladas y 10 ejes, o un camión que tiene 40 toneladas y 2 ejes. ¿Quién le hace más daño al segundo? ¿Perdón? El de 40 toneladas. ¿Por qué? Porque es como una señora que tiene su zapato de taco, ¿no? La señora que tiene un zapato de taco, que pesa menos que una gordita que tiene unas chaplas grandes, la de taco hace más daño al piso, ¿no? Porque la carga la está soportando sobre un área muy pequeña. Igual los trailers, cuando tengo más cantidad de ejes, tengo menos posibilidad de dañar el pavimento, porque la carga se va repartiendo en un área mayor, ¿no? Entonces, nosotros debemos conocer cómo se caracteriza la carga en ese camión. Eso le corresponde, por ejemplo, a la gente de mantenimiento, ¿no? ¿Cuándo se aplica una multa a un camión? Cuando se sobrepasa la carga permitida. ¿Por qué? Porque esa persona está dañando mi patrimonio vial, le tengo que cobrar más porque esa persona está dañando mi patrimonio vial. Entonces, mi carretera no ha sido hecha para una carga mayor a la que yo estoy estipulando en mi ley, en mi norma. Pero no solamente es la carga, sino la disposición de la carga. O sea, si yo pongo la carga directamente, o sea, por ejemplo, tengo un camión donde tengo 2 ejes y la carga la estoy poniendo directamente al eje, ahí estoy distribuyendo mala carga. Es una distribución mala de carga, donde estoy poniendo justamente en el eje. Si lo pongo en medio, se distribuye más esas cargas, ¿no? Entonces, no solamente es conocer qué cargas lleva o qué tipo de carga se lleva en ese vehículo, sino también la disponibilidad de la carga. Esto me gustaría que lo lean ustedes. Esto no es una literatura forzada, pero me gustaría que lo lean para que cuando ustedes tengan necesidad de realizar un estudio de tráfico lo tengan en cuenta para decir si es que está bien o mal. Este es un ejemplo de cómo un vehículo pesado tiene una incidencia sobre un pavimento. Por ejemplo, yo digo, vehículos en ambos sentidos menores a 15 y que vehículos pesados por carril tengan menores a 6, por lo menos su número de ejes equivalente es de 2.5 por 10 a la cuarta. Para un tráfico de 16 a 50 vehículos, donde de los 16 o 50 vehículos, 6 o 15 son pesados, yo por lo menos tengo que tener en la cabeza que están entre 2.6 a 7.8 por 10 a la cuarta. Para un tráfico 2, donde son de 51 vehículos a 100, de los cuales 16 o 28 son pesados, tengo en la cabeza más o menos un rango, no tengo por qué calcular si lo quiero hacer a nivel de preinversión, digo, está entre 7.9 a 1.5 por 10 a la quinta. Y por último, en una carretera de 101 a 200 vehículos, o sea, de 200 vehículos para atrás, menores de 200 vehículos, considero una carretera de bajo tránsito. De 200 vehículos para adelante ya sería una carretera de alto tránsito, que es otro tratamiento. Acá estamos hablando solamente de bajo tránsito, para un sistema local. Y de los cuales 29 a 56 son vehículos pesados, tendría yo los ejes equivalentes de 1.6 por 10 a la quinta y 3.1 por 10 a la quinta. Si ustedes entran en la página web de Camineros o de cualquier otra empresa, de cualquier otra índole para diseño de pavimentos, ustedes lo primero que les van a pedir son estas cosas. ¿Cuántos son los ejes equivalentes
de pavimento que va a resistir para que yo pueda necesitar, por ejemplo, una carpeta asfáltica o un afirmado o lo que se necesite. Entonces, con esta tabla ya yo no necesito calcular nada, o sea, los ejes equivalentes, ¿no? Si yo estoy a nivel definitivo, sí necesitaría yo ya tener un poquito más de claridad, tendría que saber la presión del inflado, de las llantas, el factor de corrección de cada uno de los carriles, que es completamente distinto. Este cuadro les va a servir si ustedes no quieren calcular directamente, es un cuadro modular, digamos, ¿no? Donde para este tipo de tránsito yo tengo esta cantidad de ejes equivalentes. Esta cantidad de ejes equivalentes son las que entran en una hoja de cálculo. Si ustedes quieren investigar más, pueden entrar a la página de... Les voy a decir un momentito. No sé si es camineros.com o camineros.org. En software para camineros. Acá ustedes encuentran todo lo que corresponde para el asfalto, para esta Ashton 93, esta hoja Ashton 93. Este es un Excel, o sea, un programita que se ejecuta desde acá. Y acá este programita me calcula a mí qué tipo de pavimento necesito. ¿Dónde pongo yo los ejes equivalentes? Los ejes equivalentes se colocan acá en W18. O sea, por ejemplo, si yo digo en mi trabajo, oye, tienes un tipo de tráfico 2, pues pueden apuntar por favor 7.9 por 10 a la cuarta o 1.5 por 10 a la quinta. Entonces me dicen, oye, tú tienes una carretera de tráfico tipo 2, donde hay 51 a 100 vehículos y de los cuales 16 a 28 son pesados. Calcúlame qué pavimento necesitas. Entonces yo me voy a la hojita de acá de cálculo. Entonces digo, como es un camino de bajo tránsito, imposible que sea rígido, voy a ponerle flexible, ¿no? La confiabilidad para un pavimento de ese tipo es de 85% normalmente. El módulo resiliente de la subrasante tendría que conocerlo y esto está relacionado al CBR, ¿ya? La serviciabilidad inicial es la serviciabilidad que yo necesito conocer cuando yo quiero, por ejemplo, decir, en mi estado último el PSI debe ser 2, pero en el estado nuevo debe estar en 4.5, por ejemplo 4.5 y PSI final le pongo 2. El MR supongamos que sean 1500 PSI. ¿Y acá cuánto dijimos que iba a ser? 7.9 por 10 a la cuarta significa por 10 a la cuarta, a ver, 7.9 por 10 a la cuarta significan 7, 9, 1, 2, millón, miles, 79.000, ¿no? ¿Sí? 79.000. Ya está. Entonces le puedo calcular, ya, pero me falta acá colocar el S sub 0. El S sub 0 vamos a poner acá 0.9. Calcular. Vamos a poner otro valor de S sub 0, 1.4. ¿Ves? Dice, para 85% el S sub 0 debe ser 1.037, pero ¿por qué no me lo cuenta? Aquí está en
pulgadas. Vamos a usar acá. ¿Perdón? Vamos a ver. 0,06. 0,2, a ver. Ya, mi número estructural entonces es 3.43. Ahora, ¿qué pasa con este número estructural? ¿Se acuerdan que yo les había dicho inicialmente en la primera parte que yo cuando hago un diseño multicapas, cada una de las capas tenía un aporte, ¿verdad? Una capa, de acuerdo a su espesor, tenía un aporte. Por ejemplo, el aporte que tiene el hormigón es de 1.11 por cada pulgada. La base granular. Y la carpeta asfáltica es de 2.44 por pulgada. Entonces, yo tengo, en una hoja de cálculo aparte, tendría que tener yo cuánto tengo de aporte cada uno de esos espesores, para decirle con una carpeta de 7 centímetros y medio y con una base de 15 centímetros puedo llegar yo a este número estructural. O sea, la idea es que primero con estos valores que me está entregando el diseñador, o sea, el que me dice, el especialista de tráfico me dice, oye, con el tipo 3 o el tipo 2 de tráfico necesito este número de ejes equivalentes. Con este número de ejes equivalentes necesito un número estructural. Para ese número estructural ya comienzo a diseñar. Ahora, no necesito ser especialista en pavimento, simplemente lo que necesito saber es qué número estructural es que voy a tener. Este SN lo vamos a ver en el HDM3 o en el HDM4 cuando hoy o mañana hagamos el trabajo que es justamente lo que vamos a hacer. El número estructural es específicamente lo que yo necesito de los camiones. O sea, los camiones que van a pasar necesito yo en determinado año, porque se supone que esto es en el año 10, necesito que llegue a un número estructural de 3.43. Ese número estructural lo voy a ver yo en el HDM3 y en el HDM4, ¿de acuerdo? Entonces yo necesitaría un pavimento, un paquete estructural que llegue a 3.43 o más. ¿Para qué? Para que pueda yo tener suficiencia con relación a esta cantidad de ejes equivalentes que me van a pasar por ese camino, ¿de acuerdo? Ya, entonces ustedes pueden utilizar estas copias de evaluación de diseño de pavimentos para que puedan tener, digamos, chequear si está bien o no mal. Entonces, para este tipo, por ejemplo, tipo 2, lo que necesitamos es 3.43 de número estructural de pavimento para que pueda funcionar de una manera adecuada. Listo. Entonces, ese cálculo que ustedes tienen acá de 7.9 y 1.5 por 10 a la quinta es el resultado de esta ecuación. Pueden apuntarlo ustedes. El número de repeticiones de ejes equivalentes de 8.2 toneladas es igual a la sumatoria de ejes equivalentes día carril por los 365 días del año por 1 más t elevado a la n-1, todo dividido entre la tasa de crecimiento. Nuevamente, el número de repeticiones de ejes equivalentes de 8.2 toneladas es igual a la sumatoria de los ejes equivalentes día carril por los 365 días del año por 1 más t a la n-1 dividido entre t. ¿Qué significa eso? Ya ustedes conocen esta expresión, ¿no? 1 más t elevado a la n-1 es el dato de crecimiento de los vehículos. Entonces, lo que ustedes han tenido acá en este valor de 7.9 por 10 a la cuarta es la sumatoria justamente de los números de repeticiones de ejes equivalentes que van a pasar por el camino. El eje equivalente por factor direccional, por factor carril. Por ejemplo, es diferente que yo tenga unos ejes equivalentes que pasan por 2 carriles a que yo tenga ejes equivalentes que pasan por 4 carriles. Tendría que aplicar el factor, porque no son la cantidad de vehículos que van a pasar por un solo carril. No es que el daño que se hace es por carril, ¿no es cierto? Si yo tengo 4 carriles, tendría que aplicarle a toda la cantidad de vehículos que tengo un factor de direccional y factor carril. El factor direccional puede ser que yo, muchas veces, en muchas carreteras, hay vehículos que van más de ida que de vuelta. Entonces, este carril que yo tengo acá va a tener mayor necesidad estructural que la del otro lado, porque siempre por acá van a pasar más. Entonces, estos ejes equivalentes día carril es igual a los ejes equivalentes normales multiplicados por el factor direccional, que puede ser 0.6 acá y 0.4 acá, siempre suman 1, por el factor carril, que es lo que justamente hablábamos de cuántos carriles tengo, si tengo 1 o 2 carriles. Y los ejes equivalentes de vehículos según tipo por factor de carga, por factor de presión de llantas.
Entonces, el número de repeticiones que nosotros hemos visto anteriormente no necesitaría saber nada más, ya lo tengo de manera modular, ¿no? Para diferentes tipos de tráfico, tráfico 1, tráfico 2, tráfico 3. Este documento que lo voy a subir ahora en la noche, lo pueden ustedes bajar y tenerlo como dato suficiente para... Ok. Este es un caso práctico. Dice, se ha recibido la siguiente información de campo ya calculada. Dice, tengo 26 automóviles, 12 camionetas pick-up, tengo 7 camionetas rurales, tengo 2 ómnibus de 2 ejes, tengo 5 camiones de 2 ejes, 2 camiones de 3 ejes y ningún otro camión semi-trailer ni trailer. La sumatoria del IMD me da 54 vehículos. Estos 54 vehículos, la tasa de crecimiento poblacional es de 1.9% y la tasa de crecimiento del PBI es igual a 3.2%. Se pide calcular la proyección de la demanda vehicular en un horizonte de 15 años. Esto ya ustedes lo saben hacer, ¿verdad? Vamos a hacerlo nuevamente. Todos estos vehículos los paso al Excel. A ver, tengo entonces automóviles, tengo 26. Luego tengo camioneta pick-up, tengo 12. Luego tengo camionetas rurales, 7. Combis, 7 combis. ¿Qué más tengo? Tengo ómnibus de 2 ejes, 2. Luego tengo camiones de 2 ejes, 5 y de 3 ejes, 2. Y no tengo más. Entonces esto me suma 54. Ok, la participación de cada uno de ellos vendría a ser la división que hay entre esto contra el total. Le pongo F4 para cerrarlo. Esto es en porcentajes, la participación de cada uno de ellos. Ahora, lo que me están pidiendo es que si yo tengo la tasa de crecimiento poblacional de 1.9% y la otra de 3.2, 1.9% y la otra de 3.2%. Que habíamos dicho que esta era tasa de crecimiento poblacional, o mejor dicho, tasa de crecimiento de vehículos ligeros, y esta es la tasa de crecimiento de vehículos pesados. Ya está.
Ya lo habíamos dicho, ¿desde dónde es vehículo pesado? ¿De cuál de estos? ¿Desde dónde yo tendría que ponerlo como vehículo pesado? Ya lo hemos hablado. El camión de 12. Desde el camión de 2 ejes. No. Es a partir del bus que se considera vehículo pesado. ¿Ya? Entonces, a partir de acá es vehículo pesado. Y esto de acá es vehículos ligeros. Entonces, para los vehículos ligeros le pinto también para que se entienda cuál es la tasa que le corresponde a los vehículos ligeros y cuál le corresponde a los vehículos pesados. Entonces, ahora yo no tengo el IMD. Antes, ¿se acuerdan que tenía 54, no? Tenía 54 y sumaba estos de acá, tenía 45 y 9. Ahora no, ahora lo tengo uno por uno. Me están pidiendo calcular la proyección de la demanda vehicular en un horizonte de 15 años. Entonces, estos son mis datos iniciales. Ahora lo que tengo que hacer es copiar nuevamente los valores acá, copiar nuevamente los valores acá y decir año 0 hasta el año 15, ¿no? Vamos a ir sumando uno por uno hasta el año 15. Entonces, como habíamos dicho que se calculaba, primero decíamos que colocábamos en el año 0 los valores iniciales, y los valores iniciales son estos. Para saber cuál era el tráfico en el año 1, decíamos simplemente es la que yo tengo en la celda anterior multiplicado por este de acá, pero sumado con 1. Entonces yo tendría que tener acá, ¿cuánto sería el valor? Este es el porcentaje. En valor decimal sería 0.019. Y si yo le sumo 1, sería 1.019. Igual acá. Valor decimal sería 0.032, ¿de acuerdo? Y acá sería entonces 1.032. Va siguiendo, ¿no? Este es el porcentaje, lo voy a poner acá para que ustedes lo tengan y se lo paso por correo. Este es el decimal y este sería 1 más la tasa de crecimiento. Es este valor del 1 más la tasa de crecimiento lo que yo tengo que multiplicar acá. Para simplificar la cosa, ¿no? Para que ustedes no tengan el problema de la mañana. Entonces sería multiplicar esto por este valor, lo pongo en F4 para que siempre esté ahí y listo. Esto acá lo llevo hacia mis 15 años. Simplemente redondeo y ese es el valor. Igual lo hago para el pick-up y las combis, ¿no? Porque esos son iguales las que son vehículos ligeros. Con este mismo valor de 1.019 he calculado para el año 15. Antes tenía, en el año 0 tenía 26, 12 y 7. En el año 15 voy a tener 34, 16 y 9 con esta tasa de crecimiento de 1.9%. ¿De acuerdo? ¿Estamos todos? ¿Sí? Igual, ahora para los pesados, igual hago lo mismo. Multiplico el primero por la tasa de el 1 más la tasa de crecimiento, que sería esto. Lo cierro y eso lo llevo para los demás vehículos que son pesados y lo llevo a los 15 años. Igual también lo cierro a decimales enteros y tendría entre 3, 8 y 13. ¿Cuánto suma entonces a partir del año 15? En el año 15 suman 89 vehículos. ¿Y no faltaría el n-1 elevando al n-1? No, justamente ese n más 1 es que yo estoy multiplicando este por este por este. Vamos a hacerlo ahora por la fórmula que tú dices, ¿ya? Esto es acá para simplificar el tema, ¿ya? Y no tener la fórmula que era T sub 0 que multiplicaba a 1 más la tasa de crecimiento elevado
a la n menos 1, ¿no es cierto? Ya, vamos a hacer ahora con esta fórmula, porque lo que yo he hecho ahorita es algo simple. ¿Qué es lo que he hecho? He sumado al decimal 1.9%, que sería 0.019, le he sumado 1.019, y eso lo he multiplicado, esto multiplicado por esto me da esto. La del año 1 multiplicado por esto me da esto. La del año 2 multiplicado por esto me da 3. La del año 3 multiplicado por esto me da 4. Así sucesivamente. Y me evito yo de tenerlo todo en función a 0. Esta fórmula me dice, pero para 0 solamente, ¿no? Entonces nuevamente vamos a hacer el mismo cálculo para que ustedes estén tranquilos, pero con la fórmula que nos han entregado inicialmente. Entonces esto lo pongo acá, a ver. Entonces esta es la fórmula, vamos a poner la fórmula Sergio Vilés, y esta es la fórmula teórica. De acá yo voy a borrar para hacerlo con la fórmula anterior. A ver, ¿qué es lo que me dice la fórmula? Es T sub 0 viene a ser siempre esto, ¿de acuerdo? T sub 0 es siempre esto. Entonces dice, es multiplicar este valor por, abro paréntesis, 1 más la tasa de crecimiento. ¿Cuánto es la tasa de crecimiento? 0.019, ¿cierto? Elevado a n menos 1, ¿cierto? El primer año es lo mismo porque yo tengo acá elevado a la 1, ¿cierto? Y es igual que este. En el año 2, a ver, en principio tengo que cerrar C21 porque C21 es la inicial, ¿no? Ya está. Ahora sí. Y luego tengo que cerrar H3 porque H3 es la tasa de crecimiento. H3 también la cierro. Listo. Variable es este 1, ¿verdad? Ya está. Variable siempre va a ser el D20 porque este es el año, ¿verdad? Entonces ahora sí lo copio. Acá me da 26, acá me da 27, acá me da 28, acá me da 28, pero todos son por temas de ajustes de decimal. Vamos a abrir los decimales, a ver. A ver, acá yo tengo 26.49. Ya. Nada más que acá se comporta diferente. Acá no sería 0, sino sería 1. El año 1, el año 2, el año 3, el año 4. Ahora sí. Ese sería 26.49, 27, 27.51, 28.03, 28.57. ¿De acuerdo? Entonces yo sigo multiplicando para adelante hasta el año 15 y tendría 33.84, que es 34. Igual que eso. Listo. Esto igual lo multiplico acá, me da los 42. Espérate, esto de acá sería diferente. Tendría que bajar este de acá, que es el inicial, y está bien. Y acá sería, en vez de 21 sería este. Listo, ahora sí. Si yo lo comparo con el de arriba, tengo lo mismo, 12.23, 12.46, 12.70, 12.94. Para no complicarme la vida haciendo fórmulas de este tipo, simplemente yo lo que he hecho acá es multiplicar el primero con este ya sumado con 1. Para conseguir el segundo es este valor 1 multiplicado por este. Para conseguir el 3 es el 2 multiplicado por esto. Para conseguir el 4 es esto. Ya me evito estar haciendo esta fórmula grande. Porque sale lo mismo, ¿no? ¿Quedó claro? Lo haríamos del año 1 al 15. No, Claro. No del 0 al 15. No, porque acá ya no funcionaría como 0. No funcionaría como 0. ¿Por qué? Porque a ver, yo le hablo 0 cuando, por ejemplo, yo hago mi estudio ahorita, estudio de máquina, 0, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque cuando yo voy a construir mi año 1, o sea, el año donde yo pongo la inversión va a ser en el año siguiente, ¿no? Hablando de términos de cash flow. Entonces, para términos de cash flow,
es este de acá. Para términos teóricos, donde yo tengo que utilizar el n como año, el n como año ya no existiría cero, o sea, no existe año cero en el término teórico. Existe año 1 porque ese es el año donde se ha hecho el estudio. ¿De acuerdo? Para este de acá, para este término donde sí yo uso el término cero, y yo tengo que utilizar siempre el valor inicial como un valor inicial cero, para conseguir primero el primer año que acaba de hacer el segundo, el término teórico. Al final de cuentas este sigue siendo 1, ¿ya? Este sigue siendo 1 igual, 1, 2, 3, 4, sino que en términos no quiero confundirlos, en términos de la evaluación tiene que existir un año cero. ¿Ya? Para el tema teórico sí es el año donde se hace el estudio, se hace en 1, ¿ya? Para que tengan coincidencias. Ok. Entonces, esta es la solución al problema. El problema fue que yo tenía que hacer la proyección de los vehículos hasta el año 15 y este es el resultado. Ustedes tienen máquina en su casa, ¿no? ¿Sí? Ahora, vamos a poner acá. Ahora, ¿qué pasa? Esto de acá, esto es tráfico normal, ¿no? Esto me están diciendo que es un tráfico normal. Entonces yo digo, esto es un crecimiento de tráfico normal. Tráfico normal, o sea, no está incidiendo nada ahí. ¿Y cuántos tipos de tráfico tengo? Tengo tráfico normal, voy a hacer un listado acá para que ustedes lo tengan. Tengo tráfico normal, tengo tráfico generado, tengo tráfico desviado, y tengo tráfico inducido. Ahorita, ¿qué cosa hemos hecho? Hemos hecho la predicción del tráfico normal. Lo voy a poner acá pintado para que sepan, ¿no?, que hemos hecho el tráfico. ¿Qué es el tráfico generado? El tráfico generado es, justamente como su nombre mismo lo dice, se genera a raíz de una mejora de la infraestructura en el transporte. Por ejemplo, si yo tengo una carretera que siempre ha estado mal, toda la vida ha estado mal, y de pronto yo invierto en esa carretera y la pongo con mejoras, o sea, ya es posible que haya una mejora en el transporte. O sea, si antes lo tenían afirmado, ahora lo tengo en carpeta asfáltica. ¿Qué pasa con la realidad? La realidad dice, pucha, ahora ya yo puedo comprar mi carrito. Me pongo mi carrito y se genera un tráfico que no era el crecimiento normal. O sea, estos siempre estuvieron porque eran cautivos, digamos, por decirlo así. Pero cuando yo hago una inversión inicial, se genera un porcentaje de tráfico debido a que se mejoran las condiciones. Entonces ese tráfico generado normalmente a nivel de nuestra metodología inicial de transportes es de 20 a 30%. O sea, se genera por única vez en el año en la puesta del servicio. Por ejemplo, si yo me duré 2 años en la construcción, a partir del 3er año aparece un tráfico generado por única vez. Entonces, si yo quiero verlo en términos de no puedo escribir, no hay una pizarra. En términos de crecimiento, es que yo tenía acá mi tráfico inicial, iba subiendo, pero cuando yo hice en el año 3 una mejora, subió un poco y de ahí nuevamente volvió a hacer su crecimiento normal. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo haga la evaluación económica, para mis cálculos de costos operativos vehiculares tengo que tener en cuenta siempre el tráfico generado. Ahora, no se considera tráfico generado si yo hago, por ejemplo, una mejora sobre una carpeta asfáltica que ya existió. O sea, siempre se hace sobre una mejora de un lado a otro. Por ejemplo, no existe tráfico generado si yo tengo la Panamericana Sur, hago una mejora en la Panamericana Sur, no hay ningún tráfico generado, porque ese tráfico se generó justamente cuando lo pasé de afirmado a carpeta asfáltica. ¿De acuerdo? Podría hacerse un tráfico generado si es que tengo yo el pavimento o carpeta asfáltica, lo paso yo a un hormigón. ¿Me entienden? El tema del tráfico generado se hace justamente o se origina con una mejora en la superficie, diferente a la superficie original. Si yo tenía afirmado y lo paso a carpeta asfáltica, se genera el tráfico generado. Si yo tengo un asfaltado y hago la inversión en asfaltado, no aparece ningún tráfico generado. ¿De acuerdo?
Entonces, si yo quiero saber el tráfico generado que aparece en el año número 3, voy a borrar esto que es solamente era para saber cómo se hacía. Entonces, voy a hacer ahora con el tráfico generado. Vamos a ver qué pasa con el tráfico generado. Tráfico generado. Igual tengo la misma cantidad de vehículos. Tengo la misma cantidad de vehículos al inicio, pero en el tráfico generado al inicio, o sea, en el año 0 no he hecho nada. Entonces, todo es 0. En el primer año que se construye, tampoco, ¿no es cierto? Porque se está construyendo, todavía no tengo yo la mejora, por lo tanto es 0 igual. En el segundo año que todavía siguen construyendo, nada, no pasa nada, es 0. En el tercer año que ya se pone la inversión, o sea, donde yo ya he colocado la inversión, aparece un 30% de tráfico generado. El 30% sería, vamos a ver, si el tráfico generado, voy a ponerlo por acá, tráfico generado es igual a 0.30%. Si yo quiero saber el 30% de un valor, yo simplemente copio todos los valores que estaban acá, los copio como valor acá, valor. Vamos a redondear de una vez, ¿ya? Este sería 28, esto sería 13, esto sería 7, esto sería 2, esto sería 5, esto sería 2. Ya. Este es el tráfico normal, ¿verdad, muchachos? ¿No? Pero yo quiero que esto aparezca ahora ya no el valor normal, sino el 30%. Entonces lo que hago es a copiar, copio la tasa de crecimiento, la tasa del tráfico generado, y lo copio en estas acá, en estas celdas. ¿Cómo lo copio? Le pongo pegado especial, y acá en pegado especial le pongo valores y multiplicar. Listo. Entonces lo que se genera es 8 vehículos, 4 vehículos, 2 de combis, 1 de buses, 2 de camiones de 2 ejes y 1 de camiones de 3 ejes. ¿Se entendió? He sacado el 30% de todos estos valores. Ustedes también lo pueden hacer acá, multiplicar esto por punto 30, multiplicar esto por punto 30, pero en el Excel existe la posibilidad de que yo tenga, pues nuevamente voy a hacerlo. Yo copio los valores que hay acá. No lo copio, lo escribo. 28 vehículos, 13 vehículos, 7 vehículos, 2, 5 y 2. Yo quiero que no aparezca, esos son los tráficos normales. Ahora yo quiero que aparezca el tráfico generado, que es el 30% de esto. Simplemente le digo copiar el punto 30, sombrero donde yo quiero copiar, le pongo pegado especial, le pongo valores y que multiplique. O sea, ¿qué es lo que quiere decir? Que va a multiplicar punto 30 todos los valores que aparecen acá. Le da esto y listo. Yo tengo 8, tengo 4, tengo 2, tengo 1, redondeando, tengo 2 y tengo 1. Ese es el tráfico generado. Y a partir de acá, ¿qué cosa hago? También va a crecer, ¿no es cierto? Entonces, acá le aplico más esto que multiplica ¿a qué? A 1.019. Ese 1.019 lo pongo como F4 y listo, esto lo llevo hasta el año 15 y lo redondeo. Listo. Y eso lo copio también para todos los vehículos ligeros, que son estos 3 primeros. Luego hago lo mismo para los vehículos pesados. Multiplico esto por 1.032 F4. Esto lo copio para los 3 tipos de vehículos y lo llevo hasta los 15. Listo. Entonces, ¿cuánto? Voy
voy a insertar acá, insertar. ¿Cuánto me quedaría en esto? ¿Cuánto me quedaría entonces la suma de tráfico normal más tráfico generado? Sería la suma de lo que corresponde al tráfico normal más el tráfico generado. Listo. Y esto por los 15. Y todo esto en valores enteros. Entonces, ¿con qué hago mi evaluación? Hago mi evaluación con esto de acá. ¿Por qué? Porque ya no solamente tengo el normal, sino también tengo, además del normal, el generado. Si ustedes hacen un gráfico, se van a dar cuenta cuál es la diferencia, ¿no? Este es a partir del año 3, van a ver que primero, para el tráfico normal yo tenía un crecimiento de esa forma, ¿no? Con el tráfico normal más tráfico generado tengo esto, pero luego tengo que en el año 3 sube y nuevamente sube. Entonces la evaluación se hace sobre todos estos valores, ya no se hace sobre el tráfico normal, sino se hace sobre el tráfico normal y el tráfico generado. En términos de objetivos, ya expliqué entonces el tráfico generado. ¿Qué cosa es el tráfico desviado? ¿Se acuerdan en el ejercicio que hicimos inicialmente, no? Era, yo tengo un tráfico cautivo, digamos, de un A, B, C, y si yo hago un recorte de eso del AC, todos los vehículos que yo tenía con una longitud larga se pasan al lado de... ¿Y esos se pasan cuándo? Cuando recién yo haya construido. O sea, si yo tuve la construcción de 3 años, es en el año 4 que yo desvío tráfico, ¿no? Entonces, eso ocurre una vez nada más. Entonces, en el tráfico normal son los tráficos que siempre estuvieron. En el tráfico generado son los vehículos que aparecen por única vez, por la mejora del proyecto. Y el tráfico desviado son también los que aparecerían única vez, pero que son los que antes tenían un recorrido diferente al que van a tener ahora. Por ejemplo, un ejemplo de tráfico desviado es el tráfico de la carretera central. La carretera central en Lima, la que comunica la selva y la sierra central con la capital, tiene una carretera con una longitud y una característica de pelotones que se generan y demoran un montón. Pero ahora que han hecho Ollón-Ambo, muchos de los camiones que venían de Tingo María y que se iban a Lima y que pasaban por la carretera central, ahora se desvían por Taito, Ollón-Ambo. Entonces el beneficio sería de la menor longitud que recorren ahora Ollón-Ambo y además de la congestión que ya no generan en la carretera central. Son dos tipos de beneficios. El beneficio que sería por menor longitud y el beneficio que desarrollarían por no congestionar la carretera central. Ya, hasta ahí entonces, ¿alguna pregunta, ingeniero? Sobre tráfico generado y tráfico desviado. Tráfico generado y tráfico desviado no son lo mismo, definitivamente. El tráfico generado aparece por primera vez y esos beneficios no son iguales que el tráfico desviado, porque el tráfico desviado antes tenía una mayor longitud, otra característica, ¿no? El tráfico generado nunca tuvo un funcionamiento. Por lo tanto, es la misma característica que tiene el tráfico normal, sino que simplemente ya no es lo mismo que decir en el total de los beneficios. Si ustedes entran a la página web del SNI, les van a decir en la metodología de los análisis de proyectos carreteros que los beneficios de tráfico normal son un rectángulo, mientras que para los tráficos generados es un triángulo. Eso sería lo que es para el normal entre dos. ¿Lo vemos? ¿Quieren que lo veamos? Para que puedan ustedes tener un mayor... A ver, vamos a entrar a la página web del SNI. Con esto vamos a ver el break.
Lo que quiero decir es que en el tráfico normal, voy a pintar acá, el tráfico normal, color más acá. En el tráfico normal yo tengo, si yo mejoro, o sea, si yo antes tenía, vamos a suponer que esto sea el costo operativo, ¿no? Yo tengo costos operativos altos y costos operativos bajos. Imagínense que lo he dibujado así, ¿ya? Yo tengo acá un costo operativo alto y un costo operativo bajo. Y tengo un tráfico normal que es desde acá hasta acá. Mis beneficios es toda esta área, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con el tráfico generado? El tráfico generado, yo tengo costos operativos altos y costos operativos bajos. Pero la aparición de estos vehículos es por única vez. Entonces, es una línea de tendencia que va a partir esto en dos. Entonces yo tendría que decir que son los mismos beneficios pero divididos entre dos. O sea, los beneficios de un tráfico normal son enteros, así. Y los beneficios por tráfico degenerado son siempre entre dos. Hay que tenerlo en cuenta para cuando ustedes hagan su trabajo, de que todos los que son los beneficios por tráfico generado se van a dividir siempre entre dos. ¿Ya? Hasta ahí, muchachos, entonces vamos a hacer un break para hacer una vez el trabajo escalonado que vamos a trabajar toda esta semana. ¿Se van a formar en grupos o van a hacerlo cada uno individual?